Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren bien, espero que todo esté yendo bien en sus vidas. Y ahora me gustaría comentar el pasaje bíblico que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 49, versículos del 1 al 28. Les invito a que lo lean por su cuenta. Yo no lo leeré porque nos tomaría más tiempo y ustedes pueden leerlo, pueden pausar el video o pueden leerlo después. De igual modo, yo lo voy a comentar un poco para que tengamos una idea de lo que vamos a hablar y luego pues podamos analizarlo y podamos aprender una de tantas cosas que Dios nos puede decir por medio de este pasaje bíblico. Así que, por hacer una pequeña introducción, prácticamente este pasaje bíblico se trata de cuando Jacob ya estaba por morir. Jacob, recordemos que es el nieto de Abraham, es decir, y Abraham es el hombre que fue escogido por Dios eh, para bendecirlo siempre y cuando Abraham cumpliera con su parte, que era vivir como Dios le decía que viviera. Entonces, Dios escoge a Abraham para, para eso, para bendecirlo, hacer una gran nación desde él, y lo iba a bendecir siempre y cuando Abraham y todos los de su familia vivieran como Dios les decía que vivieran. Luego Abraham tuvo como hijo a Isaac, siguió el trato de Dios, lo mismo. Luego Isaac, Jacob, y Jacob en este momento de la historia está por morir, y antes de morir llama a sus 12 hijos para decirles, es bien curioso porque dice la Biblia, bueno, ya lo vamos a comentar, pero los llama para decirles lo que será su vida en el futuro. Y vemos como a algunos hijos los bendice abundantemente con sus palabras y a otros prácticamente los maldice con sus palabras. Y antes de esto ya había dado su bendición a los hijos de José, que los había tomado como hijos suyos. Así que vamos a aprender ahora, creo yo, eh, una de las cosas que Dios nos dice por medio de este pasaje bíblico. Vamos a aprender cómo nosotros podemos recibir la bendición de Dios y cómo, qué no tenemos que hacer para no quedar fuera de esta bendición de Dios, y cómo, a pesar de que nosotros no creamos que tenemos algo especial o que somos eh, aptos para esta bendición, como Dios sí nos la puede dar. Así que, sin más, comenzamos. Como decía, en estos versículos empieza Jacob llamando a sus hijos y les dice: júntense alrededor de mí y les diré lo que les ocurrirá a cada uno de ustedes en los días venideros. Jacob está por despedirse, pero él los llama para decirles lo que va a hacer de sus vidas, de cada uno de sus hijos, en el futuro. Es bien curioso cómo Jacob les está diciendo prácticamente esto es lo que les va a pasar. O sea, no les está aconsejando, no les está diciendo dejen de hacer esto para que les vaya bien, o hagan eso para que les vaya bien, o si siguen haciendo esto les va a ir mal, o si no hacen esto también les va a ir mal. No, los está llamando para decirles lo que les va a pasar. Y de los 12 hijos, a 3 de ellos, a los 3 primeros, eh, les da una maldición a causa de las cosas malas que ellos habían hecho, pues ellos habían matado personas en su enojo, habían matado animales por diversión, lo dice la Biblia, y el primer hijo de él, ya les digo el nombre, Rubén, el hijo mayor, incluso se había acostado con una de las esposas de su padre, con una de las esposas de Jacob. Entonces, vemos cómo estas personas por impulso habían actuado mal, y a causa de esos, de dejarse llevar por esos impulsos, ahora estaban pagando unas maldiciones. Luego a los otros hijos los bendice, y ya antes, como lo decía, había dado su bendición a los hijos de José, que los había tomado por hijos. Entonces, lo primero que quiero comentar es que
Para dar un poco de contexto, en el pasado se tenía, o por lo menos en este tiempo en el que el tiempo en el que sucedió lo que estamos leyendo ahora en la Biblia, las bendiciones tenían un valor muy importante. No es que ahora no lo tengan. Me refiero a que en ese momento las personas lo comprendían y lo tenían presente. Ahora no se tiene presente, lastimosamente. Eh, Solo porque no se tenga presente no quiere decir que ya no sea así. Sigue siendo así y nosotros tenemos que ser conscientes de eso y actuar correctamente. No desaprovechar, sino que al contrario, aprovechar eso de las bendiciones y bendecir nuestra vida y bendecir la de nuestros seres queridos. Pero ese sería otro tema. Lo que digo es que en ese tiempo las bendiciones eran muy importantes y si un padre le daba su bendición a su hijo, sabía que ese hijo le iba a ir bien, pero las bendiciones no eran algo que se regalaban así por así, era algo que se tenía que ganar. ¿Por qué? Porque como lo he comentado en otros videos, el padre lo que hacía era declarar favor sobre su hijo, pero ese favor no iba a llegar porque el padre le haya dado esa suerte o porque el padre tenía cierto poder. No, ese favor llegaba a ellos porque Dios los había escogido y Dios era el que daba el poder para bendecirlos, pero Dios no bendecía a alguien porque se le antojaba, no, Él bendecía al que vivía como Dios quería que vivieran, al que se mantenía puro, al que actuaba correctamente. Entonces, los padres, su deber era dar esa bendición, pero era deber de los hijos cumplir su parte del trato para que Dios les diera esa bendición. Entonces, otra de las cosas que quiero comentar es que el hijo mayor siempre tenía más derecho. El hijo mayor estaba por encima de todos. Sin embargo, en este caso, vemos cómo el hijo mayor se pierde esta bendición y no solo se pierde la bendición, sino que recibe una maldición. Ustedes pueden leerla. Lo mismo sus dos hijos, los dos hijos siguientes, es decir, los tres primeros que son los que más bendición tenían que tener, no la tienen, sino que hasta reciben una maldición. ¿Y por qué? Porque le caían mal a Jacob. No, esta, perdón, esta maldición era consecuencia de la mal forma de vivir de ellos. ¿Y cuál era su mal forma? Prácticamente se dejaban llevar por sus impulsos. Entonces, al dejarse llevar por sus impulsos, habían cometido pecados sexuales, habían cometido pecados de violencia, la diversión era una diversión eh, horrible, mataban animales por diversión. Y ahí podemos ver lo mal que está del corazón una persona que se divierte actuando mal. Entonces, que se divierte actuando mal, ya no digo con otras personas, incluso con animales. Entonces, estas personas, los tres primeros, por las malas acciones que tuvieron antes, se estaban condenando para el futuro, por haberse dejado llevar por sus impulsos. Entonces, lo primero que, bueno, ya, lo primero que quiero comentar, voy a empezar por eso, es que el hecho de llevarnos por nuestros impulsos nos hace darle lugar a la carne y entonces le estamos quitando ese lugar al Espíritu Santo. Le estamos quitando ese lugar a vivir correctamente. Si nos dejamos llevar por nuestros impulsos, vamos a actuar como se nos venga en gana y eso casi siempre está mal porque tenemos eh, desviación hacia lo malo, tenemos esa tendencia hacia lo malo. Entonces, si nosotros actuamos mal, nos va a ir mal. ¿Y por qué? Porque Dios se enoja. No, porque ya lo he dicho en otros videos, son consecuencias de nuestra mala forma de vivir. Y en ocasiones también es Dios castigándonos, pero nos castiga para que nos acerquemos a Él, para purificarnos, como hablamos en el estudio de Isaías, de que Dios quería quitar a todas las personas malas de Israel para purificarlas, para purificar la nación. Así Dios quiere hacer con nosotros. Entonces, para
para garantizarnos en el sentido negativo de la palabra o del verlo desde el punto de vista negativo, lo voy a decir así. Para garantizarnos tener una maldición, lo que hay que hacer es dejarnos llevar por nuestros impulsos. Y créanme, nadie quiere una maldición porque cualquiera puede decir, claro, pero por lo menos me voy a divertir, la voy a pasar bien, que aquí, que allá. Pues en el momento se ve bonito, pero las consecuencias que pueden llegar de eso, no sé hasta cuándo o hasta cuánto podríamos llorarlas. Así que sería pensarlo bien. Pero si querés una maldición, lo que hay que hacer es dejarte llevar por los impulsos. Por otro lado, los otros hijos sí reciben la bendición de Dios, de Jacob, que era una bendición de Dios por medio de él, de Jacob. Ya lo digo, esa bendición no iba a llegar solo porque sí, no. Esa bendición llega a causa del buen comportamiento de los hijos de Jacob. Jacob les estaba dando sus palabras, les decía cómo les iba a ir, pero era necesario que cada uno de sus hijos con sus familias cumplieran los mandamientos de Dios. Y en el futuro sería así y lo sigue siendo así a día de ahora. ¿Cuál es la gran ventaja? Que ahora Dios no trata con familias, no trata con países, no trata con naciones, con grandes grupos de personas. Ahora Dios trata personalmente. Lo otro, así que si nos dejamos llevar por nuestros impulsos, la maldición va a llegar. Y no me importa si esto parece que entonces Dios es un Dios malo, no. Dios es un Dios justo. ¿Y por qué tendría que bendecir a alguien que actúa mal? Sería estúpido. Entonces, sería estúpido ese accionar. Lo otro, para poder tener una bendición, lo que tenemos que hacer es vivir correctamente. ¿Y qué es vivir correctamente? Es vivir agradando a Dios. Y se agrada a Dios siendo solución al necesitado, siendo de bendición al que está pasando necesidad, al que tiene hambre, al que tiene sed, al que tiene frío, al que necesita consuelo, al que necesita compañía. De ese modo nosotros estamos viviendo como Jesús nos dijo que viviéramos. Ahora, por otro lado, los hijos de José, que no eran hijos de Jacob, recibieron la bendición de Jacob también, porque Jacob quiso tomarlos por hijos a causa de haber perdido a sus hijos mayores. Es decir, si sus hijos mayores no reciben la bendición se va para esos pequeños, que ellos sí la van a recibir. Esto es un ejemplo de cómo Dios escogió a Israel, pero Israel no recibió la bendición de Dios. Entonces, Dios nos la dio a nosotros los gentiles. Así que es necesario que seamos conscientes de eso, que aunque no parezca que seamos aptos para recibir las cosas, Dios sí nos ha escogido para bendecirnos. Porque yo sé que esto de las bendiciones muchas veces decimos, claro, aquel porque es talentoso, aquel porque es guapo, ¿cómo no va a ser feliz si tiene toda la gente que le sonríe? Aquel cómo no va a ser feliz si tiene tanto dinero, si es tan inteligente, si es tan talentoso, pero yo no tengo nada especial, no tengo nada maravilloso, nada sobresale, soy alguien promedio, o ni siquiera soy alguien promedio, sino que estoy muy por debajo de los cánones de belleza, o qué sé yo, o de la inteligencia, o de la capacidad, pero aún así sos apto para recibir la bendición de Dios. Al contrario, me atrevería a decir que nosotros, los que somos así, que estamos muy por debajo del promedio de todo, somos más aptos de recibir la bendición de Dios. Pero esa bendición de Dios no nos la va a dar porque le demos lástima o por algo así. Nos la va a dar si nosotros vivimos correctamente, si vivimos como Él quiere que vivamos. ¿Y cómo quiere que vivamos? Que hagamos lo que esté a nuestro alcance para hacer de bendición a otros. Ya lo digo, si podemos darle solamente un vaso con agua al que tiene sed, con ese vaso es suficiente para ser apto para recibir la bendición de Dios. Eh, si hay alguien que tiene hambre, le puedes dar el pan, sí, está bien. Ahora bien, tampoco, y quiero aclarar esto, tampoco nos confundamos creyendo de que solo haciendo buenas cosas, entonces Dios nos va a bendecir. Pues me atrevo a decir que en casos puede ser así, pero acordate que otra parte del mandamiento también es amar a Dios y estarle buscando constantemente. Así que
Esas tres cosas son las que tienes que hacer: amarte a vos mismo, o sea, dedicarte tiempo a vos para saber que estás bien, que estás sano, arreglar lo que está mal en vos, pero también amar a Dios y amar al prójimo. Y amar a Dios es pasar tiempo con Él, leer la Biblia, meditar en su palabra, orar, decirle, escucharle, aprender de otras personas que te acercan a Dios, pero siempre y cuando el Espíritu Santo te da la sabiduría para que cada cosa esté en su sitio. Así que, eh, concluyendo este video, primero, si nos dejamos llevar por nuestros impulsos, no vamos a poder recibir ninguna bendición de Dios. Al contrario, vamos a recibir maldición. Dios nos quiere bendecir, pero esa bendición va a llegar si nosotros vivimos adecuadamente, si vivimos para Dios con lo que somos. Eh, Eso es ser respuesta al necesitado, pero también mantener nuestro enfoque en Él y buscarle constantemente, cuidar de nosotros mismos, cuidarnos de la mejor manera. Y tercero, si creemos que no somos aptos, que no tenemos nada especial, que no tenemos mucho que darle a Dios, no importa. Hay otros que no reciben esas bendiciones y Dios se las da a aquellos que están dispuestos a recibirla. Así que enfoquémonos en vivir bien, enfoquémonos en ser de bendición para nosotros mismos, para nuestro prójimo y para Dios, de glorificar su nombre, y entonces la bendición de Dios va a llegar. Así que, bueno, aclarando también por último, recordemos que la bendición de Dios no es más y más y más dinero. La bendición de Dios es tener lo que necesitas para ser feliz y ser feliz. Y si, o sea, cumplir tu propósito. Y si lo que necesitas para cumplir tu propósito, ya lo digo, es tener 5 carros, un helicóptero, un avión, Dios te lo va a dar todo eso porque quiere que cumplas tu propósito, que seas de bendición, que tu propósito es tener una multinacional, así va a ser. Ahora, si tu propósito es tener una casa, Dios te va a dar solo una casa. Que tu propósito no incluye tener una casa, Dios no te va a dar una casa, pero vos vas a cumplir tu propósito y no importa. Entonces, vas a ser feliz porque Dios está por sobre todas las cosas. Así que no nos confundamos creyendo que la bendición es material, material, material. Que sí, que vas a tener lo necesario. Dios siempre te va a dar lo necesario, pero la bendición va más allá de eso. La bendición va por la felicidad, la paz, la tranquilidad, el saber que estás bien, que la estás pasando bien, que tu vida da gusto vivirla, que cada día es maravilloso con Dios. Así que ahora sí, sin más, lo dejo hasta acá. Espero haber compartido de la mejor manera las cosas, haberme dado a explicar. Y nada, un saludo y mucho ánimo.